Hola de nuevo, episodio que os comenté ayer, el tema de la columna dorsal, que es lo que nos queda para ver la columna en su totalidad. Vimos las cervicales, las lumbares con sus particularidades cuanto a patología y anatomía, lesiones que pueden llegar a cirugía evidentemente en caso de hernia discal, tanto cervical como de lumbar, y ahora atacamos la parte dorsal. La parte dorsal está constituida por 12 vértebras. 12 vértebras entre lumbar y cervical, y esas vértebras forman la sifosis, que dijimos, lordosis cervical, lordosis lumbar, aquí tenemos la sifosis. En caso de patología más acentuada o personas con muy malas posturas, hablaríamos de una hipersifosis, esas personas que van un poquito encorvado hacia adelante, una chepa que sería pues típico de las personas que pasan muchas horas en el despacho, delante del ordenador o con el móvil, personas más bien con vida sedentaria. Esas vértebras tienen también discos, igual que las cervicales y lumbares, pero son discos mucho más pequeños. Y hablamos de discos más bien atrofiados y que las hernias también pueden aparecer, pero son hernias de Small, que son muy pequeñitas y no dan en principio ningún problema importante como en las lumbares y en las cervicales, aparte de alguna irradiación en los nervios, pero muy poca cosa. Luego, tenemos en esas 12 vértebras 12 costillas de cada lado, 10 de cada lado forman la parilla costal, lo que es la caja torácica, donde están los pulmones y donde hay el diafragma que se sube y se baja para hinchar los pulmones de aire y exprimirlos, y luego dos últimas costillas en la vértebra 11 y 12, que serían las costillas flotantes, esas costillas que en algunas operaciones de estética se pueden quitar para quitar los michelines y demás. Luego, ¿qué podemos añadir cuanto a patologías de dorsal? Las patologías dorsales sobre todo son escoliosis que pueden ser congénita, que podemos heredar de nuestros familiares, o también escoliosis más bien postural. La escoliosis postural son las personas que llevan, por ejemplo, la mochila solo de un lado, que se colocan mal pues, desde ya la infancia, la adolescencia en las clases, y hablaríamos de una escoliosis en forma de C, sería muy patológica porque podría comprimir un pulmón, o en forma de S, que sería compensatoria. Si os fijáis, hay una curva mayor que sería esta, y luego arriba vuelve a compensar. Es un poco complicado con esa columna, pero sería siempre en forma de S en el 90 y tantos % de los casos. Pero esa escoliosis solo es patológica cuando sobrepasa el ángulo de Cobb, que se calcula en la doble curva, de más de 15 a 20 grados. A partir de ahí sí que, en teoría, en la infancia y la adolescencia se tendría que llevar un corset para corregir un poquito, o por lo menos que no vaya evolucionando hacia más grados. En los casos más graves podríamos llegar a una operación de recolocación o de fijación de columna con pues material de osteosíntesis, pero no vamos a entrar en ese caso ya muchísimo más complejo y poco frecuente, por lo menos al día de hoy. Luego, ¿qué podemos hablar más, aparte de la escoliosis, de patologías? Tenemos las patologías degenerativas, que son las patologías como conocemos, igual que cervical y lumbar, de artrosis, de artritis, y luego viene la osteoporosis. La osteoporosis es muy marcada a nivel dorsal, porque son vértebras que padecen la bajada con la edad o con el tema de trastornos hormonales, por ejemplo, sobre todo las mujeres en la menopausia o la bajada de vitamina D, de la densidad ósea. Lo que es el calcio no se fija lo suficiente en lo que es el mismo hueso, pierde densidad, es más frágil, acaba siendo no un hueso de cristal, pero como una esponja, y podemos tener fracturas de aplastamiento, fracturas que pueden provocar una deformidad importante de las vértebras y crear todavía más sifosis, que son esas personas que van tan encurvado hacia adelante. ¿Qué más podemos decir de las patologías? Bueno, tenemos las patologías, evidentemente, de traumatismo, caídas, accidentes de coche, que serían fracturas pues, o a nivel bajo o a nivel más alto, y podemos tener hasta incluso pues, una parálisis desde esa vértebra hacia abajo, pero gracias a Dios no es muy frecuente. Luego, a nivel muscular, evidentemente podemos tener contracturas del dorsal ancho, que es el músculo más grande de todo lo que es la espalda,
Luego, de los músculos paravertebrales, igual que hemos visto a nivel cervical y a nivel lumbar, y podemos tener también contracturas o esguinces de los pequeños músculos que van entre costilla y costillas, que hablaríamos de esguince intercostal, y podría comprimir esos nervios que también tenemos entre cada costilla y generaría ese dolor hacia adelante, hacia el esternón, entre pecho y pecho. Esas personas que dicen, es que me duele el pecho, muchísimas veces viene de una contractura o un esguince intervertebral, intercostal, que serían los músculos muy pequeñitos, pero pueden generar nevralgias o nevralgias intercostal. Bueno, yo creo que hemos dado la vuelta a nivel anatómico, que soy muy pesado, pero me gusta que sepáis un poquito de lo que se trata, y ahora vamos a pasar a la parte práctica. Adelante. Aquí estamos en la terapia manual, que ya sabéis que es lo que más me gusta. Entonces, lo que dijimos, dorsal ancho, este músculo tan grande que tenemos aquí hasta ya casi final de espalda, pequeños músculos intervertebrales, y las costillas donde hay los músculos intercostales, donde pueden provocar esas nevralgias. Entonces, hablamos de un masaje profundo otra vez. Fijaros en la sifosis, pequeña sifosis, en este caso no es una hipersifosis, es una sifosis totalmente estándar, normalizada, y evidentemente los omóplatos, que es lo que no hemos hablado en lo que es la anatomía, pero los omóplatos vienen a parar a nivel dorsal también, que no es parte de la columna, pero esos son huesos que vienen a pegarse sobre las costillas en la parte alta dorsal y que tenemos que trabajar. A nivel dorsal hay que trabajar mucho los paravertebrales, que son músculos muy pequeñitos que también contracturan muchísimo. Siempre llegamos a las lumbares, evidentemente, y casi a la base de las cervicales. Hablamos de un masaje profundo, fricciones para despegar un poco esos paravertebrales, los angulares de los omóplatos que hablamos ayer en las cervicales también salen de los omóplatos hacia las cervicales, pero ya están también en la parte alta de las dorsal. Hiperemia ya, como ya lo sabéis, de la circulación profunda que se activa. Estiramos todas las fibras de los dorsales anchos, paravertebrales de uno en uno. Si encontramos alguna vértebra un poquito desplazada, recolocamos, recolocamos, recolocamos. La manipulación vertebral es una cosa que dejo a los osteópatas, pero es verdad que cuando ablandeamos la musculatura es más fácil encontrar la manera de realinear lo que encontramos un poquito desplazado. Entrar con el antebrazo, evidentemente también, con el codo. Manipulación ya de la más profunda. Muy bien. Hay un tema importante también en lo que es las escoliosis, que no os he dicho antes, pero que ahora me viene a la cabeza, es la dismetría pélvica. Mucha gente que tiene una escoliosis tiene un hombro un poquito más elevado que el otro, porque una de las caderas es más elevada que la otra. Hablamos de dismetría pélvica, que sería o por una largada real diferente de pierna a pierna, o una rotación pélvica que nos indica que la columna se está girando desde las lumbares. Si es una dismetría real, que supera los 9 o 10 milímetros, podríamos aconsejar al paciente de colocar una plantilla, un alza, en la pierna más corta, para intentar igualar un poquito las dos caderas, desde ya la planta de los pies, dar una ayuda ortopédica, que no se ven porque las plantillas de hoy en día pues son muy modernas y no hace falta más que sacar la plantilla original del zapato.
Como veis, es una zona muy amplia, las dorsales, son 12 vértebras, comparación a 5 de lumbar y 7 de cervicales, es una zona muy, muy amplia y hay que trabajar una superficie mucho más grande, con mucho más musculatura. Es importante, cuando detectamos que hay problemas postural o esas hipersifosis, esa curvatura exagerada de las dorsal, de poder aconsejar a los pacientes en hacer ejercicios de extensión, de hiperextensión, reforzar toda esa musculatura posterior para que los hombros tiren hacia atrás. Tenemos demasiada tendencia a tirar los hombros hacia adelante por los pectorales, sobre todo la gente que va también al gimnasio, desarrollan mucho los abdominales y los pectorales y acaban en forma sifótica, en flexión, hiperflexión, y en realidad habría que trabajar mucho en extensión, siempre en extensión hacia atrás para fortalecer y juntar más las fibras entre omóplatos, la parte dorsal, y juntar más las fibras a nivel de la columna dorsal. Siempre hablando de equilibrio, igual que hablamos de las lumbares, equilibrio entre la cadena anterior abdominal y los isquiotibiales y paravertebrales lumbar, hay que tener un buen equilibrio también a nivel dorsal. Y aquí ya la terapia manual, pequeño ejemplo. Y ahora pasaremos a unos cuantos ejercicios y estiramientos que os puede ser de una cierta utilidad. Ya. Bueno, llegamos a la parte de los ejercicios que yo le voy a hacer al paciente y luego le voy a enseñar 3 o 4 ejercicios para hacer en casa. Vamos a estirar un poquito la columna en general desde las lumbares. Relaja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un poquito similar a las lumbares para tirar un poquito del dorsal ancho. Aquí. Bloqueamos el hombro contralateral. Muy bien. Lo mismo. Muy bien. A ver. Ahora, incorpórate un poquito. Ponemos un pequeño soporte en el centro de la columna, la cabeza apoyada y abrimos un poquito los hombros. De esta manera hacemos una hiperextensión de la columna dorsal con el apoyo que hemos puesto contra la camilla y puedo abrir un poquito toda la caja torácica, los pectorales, que son esos músculos que he comentado antes que al ser la mayoría de la gente cortos de pectoral, se encorvan la espalda hacia adelante, porque domina lo que es la cadena anterior sobre la cadena posterior, ¿eh? Siempre se trata de equilibrio. Muy bien. ¿Estás respirando? Sí. Muy bien. Ok. Y ahora se incorpora. Piernas hacia atrás. Eso es. Ahora este mismo apoyo en la columna dorsal, pero en esta posición sentada, los hombros hacia atrás, las manos en la nuca, cruzamos los dedos. No lo voy a hacer muy fuerte, visto que todavía es un adolescente, y tiramos hacia atrás una pequeña hiperextensión. Muy bien. Ahí está. Hacia adelante un poquito. Recolocamos. Otra vez. Cogemos atrás. Y ahora un poquito en rotación. Inclinación. Muy bien. Y último, así. Muy bien. Sonríe, muy bien a la cámara. Y ahora 3 ejercicios. ¿Cómo podemos hacer ejercicios en casa? Sentados. Aquí. No, quédate así. Coges la otra mano aquí. Y mantenemos la cabeza hacia adelante. De esta manera estiramos
todo el músculo dorsal de esta banda izquierda. Intentemos hasta cruzar esta pierna sobre la otra. Muy bien. Y ahora el otro lado. Eso es. Aquí. Para estirar toda esta parte dorsal, gracias al antebrazo y al brazo que se cogen de la parte de atrás de una mesa en casa o de la cama. Muy bien. Ahora lo mismo que hacíamos con el trapecio, que poníamos la mano aquí, pues ahora vamos a hacer este movimiento aquí, por encima de la cabeza, y esta mano va a tirar de este lado. Para estirar ya todas las costillas, músculos intercostales, dorsal ancho, quedándose con la columna bien recta. Muy bien. Y ahora del otro lado. Las piernas juntas. Ahí está. El codo siempre tirando del lado opuesto al músculo que estiramos. Eso es. Y descansamos. Y luego sería buscar un punto muy alto, como si quisiéramos tocar el techo, columna bien recta, inspiramos fuerte y descansa. Otra vez y descansa. Aquí tenemos el problema postural que os comentaba antes de las personas sedentarias. Imaginaros el ordenador o la mesa de trabajo delante, las personas que hacen normalmente con el paso de las horas. Los hombros se van hacia adelante, rotación interna, la cabeza se adelanta a lo que es la pantalla por vista cansada, y la espalda aquí tenemos otra vez la hipersifosis, que es incorrecta, esa curva acentuada, que es malo porque al final los discos y las vértebras se pueden deformar y crear ya una deformación estructural. Entonces, ¿cómo colocarse bien? Hombros hacia atrás, el culo lo más atrás posible, hombros rotando hacia afuera, sacando pecho, cabeza bien atrás, y de esta manera toda la columna queda en una línea vertical, una línea bien vertical, alineando cervical, dorsal y lumbar, sin ningún hueco a nivel de las lumbares, sin ningún punto de apoyo único a nivel dorsal, pero todas las dorsales, y la cervical quedaría, la mejor silla sería un apoyo de cabeza también, pero pocas los tiene, y luego vendría a parar la posición de los brazos, que nos ayudaría a mantener esa posición posterior, hacia atrás. Bien, correcto. Levántate, y ahora vamos a buscar la mochila. Coge la mochila. Posición de mochila de la mayoría de los alumnos al día de hoy. Una mochila pesada, muy pesada, solo de un lado, lo que hace que el hombro se levanta para mantener el peso y para que la mochila no resbale. Nos hace desviar la columna dorsal, hace una escoliosis hacia este lado y es incorrecto porque son muchas horas. Entonces, colocamos bien la mochila, los dos hombros, otra vez los hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, cabeza bien recta, y además apretamos bien las correas, muy bien, porque de esta manera la mochila queda en la parte alta de la espalda, alta, porque si cuelga mucho abajo, me hace un hueco en la espalda, hiperlordosis como vimos ayer, y otra vez hipersifosis para mantener el peso. Entonces, aquí tenemos mochila muy arriba, hombros hacia atrás, columna recta, no tenemos apenas huecos aquí entre mochila y columna, y podemos andar perfectamente. Hasta luego. Bueno, pues la parte dorsal hoy ha sido un poquito también en detalles, ha sido una parte importante de la columna, y al próximo tutorial vamos a empezar a lesiones deportivas, que ya sé que os interesa también bastante a mis seguidores y a mis pacientes que me miran desde su casa. Vamos a pasar por esguince de tobillo, problemas de rodillas, alguna lesión muscular evidentemente, y ya más adelante programamos otra vez sobre el tema de la artrosis, la artritis y demás. Próximo episodio, esguince de tobillo. Venga, hasta la próxima, y daros un like y suscribiros otra vez.